Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Espero estén firmes, constantes, perseverando en el Señor, y que Dios se esté añadiendo en este tiempo, como veíamos en esta semana en los cuestionarios, que Dios esté añadiendo sobre nuestra vida aquellas cosas que Él nos prometió, que Dios siga expandiendo en nosotros su naturaleza, entendiendo que Dios está más preocupado por nuestra transformación, por nuestra madurez, que nuestra propia felicidad. Quiero recordarle de que a la tierra no venimos a ser felices, venimos a ser restaurados, venimos a glorificar el nombre del Señor, venimos a que esa transformación maravillosa y se lleve a cabo en nuestras vidas, y que el nombre de Dios sea glorificado a través de cada una de nuestras vidas. Así que les animo a que no nos detengamos, que sigamos caminando hacia la madurez. Crecer duele, se crece llorando, pero es el camino que Dios tiene para nosotros, donde de una u otra manera el nombre de Dios va a ser glorificado. Así que bendigo sus vidas, y les animo, amados hermanos, a estar perseverando y a estarnos que siempre en comunión en el nombre de Jesús aquí por medio de estos medios, y que también en su casa pues usted mantenga una comunión constante con el Señor. En esta noche yo quiero compartirles un tema que creo que ha sido muy abandonado, un tema donde la mayoría cuando hablan del amor de Dios se quedan hasta cierto hasta cierto nivel, podemos decirlo de esa manera. Se habla mucho de la misericordia de Dios, se habla mucho de la bondad de Dios, y no voy a negar que Dios es misericordioso, es Dios bondadoso. El problema es tener un concepto de Dios solo con aquellas cosas buenas, solo con aquellas cosas humanas que al hombre le encanta, y por lo regular todas aquellas cosas dolorosas el hombre trata la manera de quitarlas de su camino, e incluso por ahí algunas filosofías religiosas que hacen creer a la gente de que Dios, cuando tiene para nosotros cosas, solo son cosas buenas, son las cosas que van a endulzar nuestro paladar. Job dijo una vez, diciéndoselo a su mujer: recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos. Job dijo, o lo que dio a entender fue: hay que ponerle la mano solo a lo bueno, y a lo malo no hay que ponerle hay que ponerle la mano solo a lo que nos causa felicidad, pero a lo que nos causa dolor no hay que ponerle la mano. Y a eso le dijo: como una mujer fatua has hablado, como una mujer tonta has hablado, que le quiere poner le quiere poner la mano solo a las cosas buenas, a las cosas que nos traen felicidad, pero a las cosas que nos traen dolor no se les pone la mano. Y lastimosamente esa es la condición y la mentalidad de mucha gente que está en las iglesias evangélicas el día de hoy, donde cuando hablan de bendición solo piensan en cosas que van a causar bienestar, van a causar mejor dicho, van a causar ese estado de comodidad y de felicidad. La vida espiritual no es así. El camino del Señor no es así. Este camino tiene una cruz, este camino tiene un bautismo de sufrimiento y muchas cosas más. Entonces, quiero pedirle que en Gálatas, me acompaña a Gálatas capítulo 6, versículo 7, donde dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y repito, Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es importante que entendamos que Dios ha establecido reglas en la sociedad, en la vida, y cuando nosotros venimos a los pies del Señor y somos justificados, entramos a la siguiente etapa que se llama la santificación. En la santificación, Dios lo que busca es librarnos del poder del pecado, del dominio del pecado a cada uno de nosotros. Oiga bien, por favor. Lo que busca la justificación es liberarnos de la condena del pecado. Cuando usted y yo fuimos justificados, lo que esa faceta hizo fue quitarnos la condena que ya estaba encima de nosotros, la condena de muerte que ya estaba en nosotros. Pero Jesús no solo vino a quitarnos la condena que teníamos encima,
también tenía que solucionar el problema del poder del pecado que opera en cada creyente. Tenía que liberarnos de ahí. Y para liberarnos del poder del pecado, que es la santificación, Dios va a usar varios medios. Y uno de los medios que Dios va a usar para liberarnos individualmente del poder del pecado, vuelvo a repetirle, y ese es el que quiero enfatizar hoy, y es lo que le digo, que dentro de su amor la mayoría no lo entiende, pero que el medio, uno de los medios que Dios va a usar para liberarnos del poder del pecado es su castigo correctivo. En esta noche yo quiero hablarle a usted acerca del castigo correctivo de Dios para la vida de los creyentes. Cuando hablo de castigo correctivo, me estoy metiendo específicamente en la vida de los verdaderos creyentes, de los hijos de Dios. Este castigo correctivo de Dios es solo para los hijos de Dios. Para los que no son hijos de Dios no está el castigo correctivo sobre ellos, sino que todavía está un castigo condenatorio, y que de una u otra manera Dios está buscando también quebrar su corazón para que se arrepientan. Pero cuando hablamos de hijos es que Dios está haciendo. Entonces, pero quiero recalcarle que incluso la Biblia dice, hermano, de que Dios nos exhorta a nosotros, los creyentes, a, por ejemplo, allá en primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. De antemano, vuelvo a repetirle, la vida cristiana no es una vida de perseverancia en el pecado, sino que es lo que Dios nos va llevando es una vida donde nos quiere liberar del poder, del dominio del pecado. Pero algo que tenemos que entender es que cuando el creyente peca intencionalmente, cada vez que nosotros pecamos intencionalmente, tenemos que entender que aunque Dios es amor, pero hay consecuencias cuando nosotros pecamos intencionalmente. Oiga bien, por favor, y ahí es donde quiero enfatizar por un momento, porque ahí es donde entra el castigo, una de las facetas donde entra el castigo correctivo de Dios. Cuando nosotros insistimos en perseverar en un área en nuestra vida y no queremos soltar, Dios va a traer castigo, que es una de las consecuencias a la insistencia de nuestro pecado. Oiga bien, por favor. Por lo tanto, vienen consecuencias. Allá en Gálatas dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, y lo vuelvo a repetir, por todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahí está hablando de que todo lo que nosotros sembremos vamos a cosechar. Hay consecuencias en todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos hay consecuencias. Y de una u otra manera es parte de la vida. Para nosotros los hijos del Señor, ese castigo pues de una u otra manera lleva su objetivo. Oiga bien, pero hermano, aunque Dios está dispuesto a perdonarnos, Dios es misericordioso, vuelvo a repetirle, y hasta ahí es donde veo yo en la mayoría que hablan acerca del pecado, que Dios perdona, que Dios tiene misericordia de nosotros. Sí, es cierto, Dios perdona, tiene misericordia de nosotros, pero que perdone y que tenga misericordia no significa que no van a haber consecuencias en las cosas malas que hagamos. Oiga bien, por favor, y tal vez ahí es el énfasis en esto, de que de una u otra manera detrás del castigo correctivo, de lo que empuja al castigo correctivo, es que hay consecuencias de las cosas malas que usted y yo de una u otra manera hagamos. Un gran ejemplo de esto es David. Oiga bien, por favor, David, aunque al final dice que fue conforme al corazón de Jehová, pero de aquí por lo menos podemos aprender dos lecciones que son importantes, hermano, con respecto al pecado de David. La número uno es que aunque podemos ser perdonados por nuestros pecados, tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Aunque, vuelvo a repetirle, podemos ser perdonados de nuestros pecados, pero eso no significa que no vayamos a tengamos que enfrentar las consecuencias de nuestro pecado. La número uno. Y la número dos, que aunque algunos pecados tienen consecuencias incluso permanentes en nuestra vida, aunque repito, Dios nos perdona de nuestros pecados, pero que muchos de ellos o varios de ellos van a tener consecuencias permanentes en nuestra vida.
Y es la historia de mucha gente, grandes errores que han cometido en su vida, grandes pecados. Aún a pasar los años todavía siguen sufriendo y siguen diciendo: Señor, pero ya me perdoné. Sí, ya te perdoné, pero las consecuencias de una u otra manera las seguimos sufriendo, se siguen sufriendo hasta el día de hoy. Por lo tanto, David sufrió grandes consecuencias, fuertes consecuencias. Le estoy hablando de David, el que tenía el corazón conforme al corazón de Jehová. Pero cuando David pecó, por supuesto sus pecados fueron graves, pero él sufrió, él durante toda su vida tuvo grandes consecuencias, hasta después todavía de que él murió. Entonces, en 2 Samuel nos muestra la historia de David y Betsabé. Y nos deja ver cuando Dios envía a Natán a confrontar a David. Y aquí quiero resaltar un poquito, porque oiga bien, vivimos en una sociedad, estamos siendo inmersos en una sociedad, en una generación que está rechazando cosas, que le está poniendo la cara hacia cosas que de una u otra manera son importantes en esta vida. Y mire, hermano, por eso y por esto que le estoy compartiendo ahorita, es que la iglesia evangélica en Guatemala permanece muy niña. Hay cristianos que son todavía muy niños. En casa de oración hay gente que tiene años de estar ahí con unas actitudes de niño. Es terrible ver a mucho evangélico de años, pero todavía con unas actitudes de niño. Y es el estado. Si usted evalúa la iglesia en Guatemala evangélica, es muy niña, muy engañable. Pero una de las grandes características, oiga bien, hermano, que está impidiendo que la iglesia cristiana de que camine a la madurez, que vaya hacia la madurez, es que la iglesia, el evangélico promedio, está rechazando la confrontación de Dios para su vida. Oiga bien, no solo está mal, no solo no ha llegado a la perfección, no solo Dios no ha terminado con él, sino que en esas áreas donde de una u otra manera Dios no ha terminado, donde Dios lo quiere confrontar o donde Dios lo está confrontando, hay un rechazo, hay una oposición a la confrontación. Fíjese de que incluso de los púlpitos la enseñanza de la confrontación ha sido abandonada. Hoy lo que menos, una de las cosas, no que menos, sino que tiene que predicar de todo, pero una de las cosas que se dejó de predicar es la confrontación, porque a la gente no le gusta. A la gente no le gusta hablar de sus cosas malas, no le gusta confrontar las cosas malas que hay en su vida. A nadie le gusta. Nadie quiere sentarse, como lo vamos a ver más adelante, a examinar las cosas malas que hay en su vida. Hoy lo que menos hacen los cristianos es examinarse a sí mismos, es ver las cosas malas que hay en ellos. No les gusta la confrontación. Y hermano, hay que tener mucho cuidado, porque fíjese de que el necio rechaza la confrontación. Tenga mucho cuidado. Porque en este camino, si usted quiere crecer, si usted quiere avanzar, si usted quiere que la imagen de Cristo se vaya formando en usted, más le vale que abrace la confrontación. Más le vale que desarrolle un aprecio hacia la confrontación. Bien lo dijo allá en Proverbios. Cuando la idea está enfatizada, la persona que lo corrige como joyel, como joya de gran precio es el que me corrige. Dios envía a Natán para confrontar a David. Le recuerdo que la mayoría de profetas, es que es impresionante, hermano, hoy ver el ministerio profético y ver a un montón de profetas charlatanes diciéndole a la gente lo que la gente quiere oír y corriendo porque quieren oír solo lisonjas. Pero en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento,
El gran énfasis del ministerio profético, una de sus grandes tareas era la confrontación. Oiga bien, era la confrontación. Vaya usted a ver hoy por qué corre la gente cuando llega un profeta a la iglesia. Oh, solo para que le diga cosas bonitas. Y cuando les dice cosas así confrontativas que son reales. Oh, ¿cómo vamos a avanzar? Y es impresionante ver a David porque, repito, mire qué pecados había cometido David: adulterio y asesinato. Esas dos eran pecados terribles. Usted va al Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que tanto el adulterio como el asesinato eran condenados con la pena de muerte. Legalmente, lo que David merecía por su pecado era morir. Al adúltero o a los dos. Y ahí es cuando uno mira en el Nuevo Testamento el énfasis solo con la mujer y toda la cosa, pero en el Antiguo Testamento originalmente a los que habían que apedrear eran a los dos. De ahí se fue desvirtuando, pero el adulterio tenía pena capital. No digamos el asesinato. El asesinato, el que asesinaba y huía, tenía el goel, el vengador, tenía que ir detrás del asesino y no podía regresar hasta que lo matara. Ojo por ojo, diente por diente. Imagínense la expansión, el nivel de pecado que había cometido, y según él todo había quedado. Y Dios envía a Natán, el profeta. Y posiblemente el profeta puede haber pensado la última vez: si aquí yo puedo salir muerto de aquí. Imagínense a este profeta del Nuevo Testamento, Juan el Bautista, solo por decirle a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Eso le atrajo un odio de parte de la mujer de Herodes, que cuando tuvo la oportunidad pidió la cabeza. Hoy en día, incluso dentro de las familias, se ha abandonado la confrontación. Yo no sé, algo ha pasado con esta generación que parece más una generación de enseñanzas filosóficas del mundo que realmente de lo que la palabra de Dios dice. Acuérdese de que esto fue lo que le sucedió a aquel hombre que no confrontó, no estorbó a sus hijos. Que Dios se lo recalcó y se lo dijo: no estorbaste a tus hijos, no confrontaste a tus hijos con lo malo que andaban haciendo. Y en este momento envían a Natán y confronta a David con una historia, con una ahí, y lo agarra, y él mismo dice, él mismo confiesa con su boca: el tal muera, pues ese eres tú, hermano. Y se desposó. Mire la gran diferencia. Él sabía reaccionar conforme a su pecado. Y ahí es donde David escribe el Salmo 51 y dice cosas como: ten piedad de mí, oh Dios, ahí en el 51, 1 al 3, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Llega bien, Dios lo perdonó, Dios aceptó, sí. Repito, dos pecados que merecían la muerte. Dios tiene misericordia, ve el arrepentimiento genuino en la vida de David y Dios perdona. Oiga bien, pero las cosas no terminaron ahí. Y ahí es donde yo le digo, donde de una u otra manera Dios te perdona, Dios tiene misericordia de tu vida. Sí, es cierto, pero las cosas no terminaron ahí. Que Dios haya perdonado a David, que haya tenido le perdonó la vida. Él siguió viviendo, porque repito, David merecía la muerte, justamente, en justicia.
merecía la muerte. Y Dios le perdonó la vida, sí, e incluso lo siguió poniendo, le siguió como rey. Pero las cosas no terminaron ahí. Y ahí es donde la mayoría no quiere seguir avanzando, no quiere reconocer, no quiere darse cuenta, la ignoramos o hacemos muchas cosas. El ser humano por naturaleza no se quiere detener en esas cosas. No terminaron ahí. Dios, oiga bien, Dios no puede pasar por alto nuestros pecados o fingir que no sabe nada de ellos. Estoy hablando con los hijos. Y cuando estamos haciendo algo malo, Dios no va a voltear la cara y va a fingir. No, Dios no es así. Y claro, si mira nuestro arrepentimiento nos perdona, pero esto no termina ahí. David tuvo consecuencias. Su hijo, el hijo que tuvo con Betsabé, murió. Uno de sus hijos fue asesinado. Otro hijo dirigió una rebelión en contra de su propio padre. Incluso fue muerto en batalla. E incluso fue Absalón el que enfrente de todo, incluso Dios se lo había dicho antes, en un terrado alto agarró a todas sus concubinas y tuvo relaciones sexuales delante de todo el pueblo. Su propio hijo Absalón. Hubieron consecuencias producto de, oiga bien, por lo tanto tenemos que enfrentarnos a las consecuencias terrenales de nuestras acciones. Si usted o cualquier persona quiere perseverar en el pecado, hay que entender que van a venir consecuencias. ¿Puede venir el perdón de Dios? Sí, pero van a venir, repito, consecuencias de una u otra manera. Y entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer en medio de todo esto? Muy bien. Número uno, tenemos que entender que no podemos vivir, ningún cristiano debe permitirse vivir descuidadamente en esta vida. Oiga bien, ni tampoco tomar el pecado a la ligera. ¿Qué tenemos que hacer? Usted y yo tenemos que entender que el pecado no hay que tomarlo descuidadamente, no hay que vivir descuidadamente. Hay este mundo incita al pecado. Y una de las cosas que tenemos que entender es que no estamos aquí para vivir descuidadamente con respecto, ni tampoco de tomar el pecado a la ligera. Oiga bien, por favor. Aunque Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar nuestros pecados, eso no significa que no nos castigará. Y aquí quiero enfatizar, por favor, hermano, que no es un castigo condenatorio, por eso lo recalqué, es un castigo correctivo. Si tú no has recibido a Cristo como tu verdadero y único Salvador y Señor, no te has arrepentido, déjame decirte de que hay un castigo condenatorio judicial sobre tu vida y que es necesario que te lo quites de encima. Y solamente lo puedes hacer a través de venir arrepentido a los pies de Cristo, aquel que murió en la cruz del Calvario por ti. Y ahí lo que vas a obtener es justificación con respecto a esto. Entonces, oiga bien, hay dos cosas que debemos hacer si queremos evitar consecuencias graves con respecto al pecado. Y aquí estoy un poquito antes, ¿verdad usted? Pero hay dos cosas que queremos hacer. Número uno, no debemos pecar intencionalmente. Ya la mayoría de nosotros sabemos que es malo. Aléjese de ahí. No esté concibiendo pensamientos que lo van a llevar. Aléjese de ahí. Deseche todo ese tipo de situaciones. Desobedecer a Dios deliberadamente es un acto de rebeldía y puede traer sobre nosotros, oiga bien, la mano castigadora de Dios. Él no castiga a sus hijos cada vez que incluso hacen algo malo. Dios no es así, Él ama a los hijos y es benigno. Oiga bien, ahí en Salmo 103 del 10 y 11 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Oiga bien, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen.
Por lo tanto, David reconoció que Dios era misericordioso y sumamente paciente para con sus hijos. Pero hay otro aspecto del asunto, que aunque reconocemos que Dios tiene mucha paciencia e indulgencia con nosotros, debemos también, oiga bien por favor, y no estoy diciendo que no, aunque Dios nos tiene paciencia e indulgencia, debemos también darnos cuenta de que solo un acto de desobediencia intencional puede tener graves y permanentes consecuencias. David, ya le hablé de David, tuvo grandes consecuencias. Adán, solo un acto de desobediencia tuvo grandes consecuencias para toda la humanidad. Un solo acto de desobediencia nuestro puede tener consecuencias trágicas y que pueden durar hasta toda la vida. Hay mucha gente, y vuelvo a repetirle, hasta el día de hoy sigue sufriendo consecuencias de su pecado. Hay mucha gente que hoy está sufriendo con un cónyuge inconverso. Y hoy oran y dicen: Dios, ¿por qué permitiste? No, fui yo, fuiste tú la que te metiste. De entradita, fuiste tú la que te metiste. Hoy Dios está preso porque, Señor, ¿por qué permitiste estar preso? Si es consecuencia ya de que metiste la mano y agarraste cosas que no eran tuyas. Y que de ahí se hacen cosas malas y vienen las consecuencias. Y de ahí, Señor, ¿por qué permitiste? No, porque son consecuencias de nuestro pecado. Recuerdo una vez y hasta es que mire, hoy con tanta cosa que se ha metido a la iglesia, con tanta vanidad, con tanta cosa, ya hay muchos que terminan haciendo cosas indebidas. Pero les he compartido en el pasado que una vez hablando con Ana María Sea, me contaba la historia de ahí donde ella iba a la iglesia y había una hermana que venía a dejar a sus hijos y se quedaba ahí todo el día, toda la mañana, y cuando salían al mediodía se iba y le decía: ¿y por qué te quedas todo? Es que no tenemos para la gasolina, vivían algo lejos del colegio, entonces vengo, me quedo y de ahí me lo llevo. Bueno, y ella se fue como 4 meses a Perú a un viaje misionero, y cuando regresa viene a encontrarla a ella con una camioneta Volvo del año, al esposo con otra camioneta Volvo del año. ¿Y qué pasó? Dios nos bendijo, Dios esto, y pues gloria a Dios, porque pueden suceder, sí, gloria a Dios. A los meses sale el esposo en los titulares de la prensa, donde un gran desfalco al IX de varios millones de quetzales. Y de ahí hay que orar por el hermano para que Dios lo saque de la cárcel. Espérate, Dios no es injusto, Dios es justo. Y tenemos que entender que muchas de las consecuencias que vienen es por nuestro castigo, y tenemos que entender que es para nuestro bien. ¿Se puede imaginar que no hubieran consecuencias de las cosas malas que hacemos? ¿Se puede imaginar una vida donde no hay consecuencias de las cosas malas que se hacen? Hay quienes echan el cuero, ya lo tienen grueso, hermano, porque muchas cosas malas que se están sufriendo las consecuencias, y hermano, créame que no hay modo que de una u otra manera cedan. Por lo tanto, el siguiente punto, hermano, es que no debemos vivir bajo el control de la carne. Un buen ejemplo de esto es Sansón. Sansón. Y aquí quiero aprovechar. Usted sabe que nosotros somos una iglesia, como nos clasifican, de corte pentecostés, pentecostés, donde creemos en el fluir de los dones. Si los podemos ver, puedo yo asegurar la genuinidad de muchos. Pero hermano, hemos confundido cosas. La iglesia pentecostés ha confundido cosas, ha confundido dones con espiritualidad, ha confundido dones con madurez. La iglesia de Corintio
abundaba en todo don perfecto, pero era inmadura. Uf. Oiga, era una iglesia con todos los dones, pero una iglesia sumamente carnal, sumamente inmadura. Todo lo que lo llevaba, incluso los dones los usaban para exhibirse. Incluso usaban los dones para competir. Mi don es más grande que el tuyo. No entendiendo para qué se les habían dado los dones. Y Sansón es un muy buen ejemplo de un pentecostés. Uf, qué poder, qué don. A nadie más se le encuentra ese don en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. A nadie más se manifestaba, que yo recuerde, pues a nadie más se le manifestaba el Espíritu de Dios con una fuerza física. Nadie podía hacerle frente, ni una buena cantidad de ahí sí que como yo muchas veces les digo, fíjense que la vez pasada me agarré con 20 y yo puedo decir, y me pegaron. Pero Sansón no podía decir eso. Fíjense que me agarré con 40 y ¿qué pasó? Vieran cómo los dejé. A Sansón no le daba miedo la cantidad de hombres, cumbiaba por montones. Y por supuesto era la fuerza del Espíritu de Dios operando a él. Era un hombre físicamente, cuando venía el Espíritu de Dios, muy fuerte, pero internamente muy carnal, muy niño. Un hombre tan fácil, que abundaba con una desobediencia, que no controlaba sus deseos. No había un control interno para abstenerse. Y al igual que David, al igual que Salomón, que en un momento determinado sus mujeres le terminan inclinando, la abundancia de mujeres le termina inclinando el corazón a otros dioses. De la misma manera, Sansón, el amor por las mujeres, el amor sexual por la mujer, lo hace, lo debilita. Donde de una otra manera, mire hermano, él sabía que Dalila solo le quería sacar la información. A Dalila no le interesaba Sansón. Y qué hombre en la cabeza le puede caber. Bueno, sí, aquí hay uno. Un hombre carnal que solo piensa en lo sensual y en lo sexual, termina cediendo. Y hermano, las consecuencias que sufrió Sansón fueron grandes. Sansón no pudo cumplir con el propósito que Dios tenía para su vida. Como para muchos, se termina frustrando el propósito de Dios para su vida. Sansón le terminan sacando los ojos, lo terminan esclavizando. Y de último, se termina matando él y matando a los filisteos, matando a un buen grupo de filisteos. Pero no era el propósito de Dios. Y si nos vamos atrás, ¿cuál era la raíz? ¿Cuál fue la raíz del fracaso de Sansón? En su misión. Pastor, ¿Sansón está en el cielo? Sí. Aparece ahí en los héroes de la fe de Hebreos. Pero cumplió con su... No, ¿y cuál fue uno de sus grandes fracasos? Que vivía bajo el control de sus deseos carnales. No vivía bajo el control del Espíritu de Dios, sino bajo el control de los deseos de la carne. Y vuelvo a repetirle, ahí es donde de una u otra manera tenemos que tener mucho cuidado. Y habrán más, podemos encontrar más ejemplos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero todos estos relatos, todos estos testimonios que quedaron escritos, quiero recordarle de que a diferencia de la literatura de los hebreos con la literatura de los babilonios, de los asirios, de aquellos imperios de aquella época, donde usted encuentra al día de hoy, ellos solo escribieron sus grandes hazañas. En los escritos de esos imperios no escribieron nada. A diferencia de los escritos de los hebreos, Dios tuvo el detalle de escribir todo, sus éxitos y sus fracasos. Y nos lo dejaron escrito. Nos dejaron escrito acá la experiencia de David, la experiencia de Sansón.
Oiga bien, y de otros personajes, se escribieron para que podamos aprender de ellos. No crea de que, y mire, es que mire la mentira del enemigo. No, a mí no me va a pasar, eso no es cierto. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, esa es la verdad. Hoy muchos viven gobernados por la mentira. No me va a pasar nada, eso no es cierto. Sí te va a pasar. Yo conozco a muchos, y que hasta el día de hoy, por su mala manera de vivir, siguen sufriendo las consecuencias. Dios perdóname, Dios ya te perdonó, pero las consecuencias ahí están. Hay un castigo detrás de una u otra manera que Dios ya infligió, hermano. Pero esto es para que podamos aprender de ellos. Allá en 1 Corintios 10:11 dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo. También nos pusieron a Israel, pero y están escritas para amonestarnos, para advertirnos a nosotros. Oiga bien, para advertirnos a nosotros. La lección que aprendemos de la historia, hay que ver atrás, hermano. El que no aprende la historia va a cometer los mismos errores en el futuro, en el presente o en el futuro. Hoy en la tarde hablaba con un hermano y le decía: mira, brother, mira, no pongas la mirada en el futuro, no se sabe. No sabemos, nosotros no somos adivinos. En este contexto, mira para atrás. Mira el cuidado de Dios sobre tu vida. Regresémonos a tal año y mira cómo Dios, estuviste en tal lugar, nunca aguantaste hambre, nunca anduviste desnudo. Y no tenés que olvidar, tenés que recordar. La memoria es para guardar todas las bendiciones, todos los cuidados de Dios. Y cuando miramos atrás, lo único que decimos es: Señor, gracias porque tú has tenido cuidado de nosotros. ¿Por qué nos afanamos si miramos para atrás que de aquí nuestra historia Dios nos ha cuidado? Y entonces, ¿por qué nos preocupamos por las cosas del futuro? No, mire hacia adelante, no se mira nada. Mire hacia atrás y fortalezcas. Eso lo tenía que hacer el pueblo de Israel. Miran a la tierra prometida, miran hacia adelante. ¿Por qué no recordaron? Si Dios nos sacó con brazo extendido, con mano poderosa. Miren cómo humilló a los egipcios. Miren, recordemos cómo Dios nos abrió el mar rojo y nos pasó con el piso seco. Dios nos sacó, nos llevó por el desierto. Se engrandeció Dios, nos cuidó. ¿Por qué esas cosas se olvidan? Le decía, brother, no. Miremos la historia. Y de la misma manera, miren lo que le pasó a aquellos. No crea que no le puede pasar a usted, no me puede pasar a mí. Si le pasó a ellos por estar perseverando en el pecado, tuvieron consecuencias. Al que persevere en el pecado va a tener consecuencias. Va a venir el castigo del Señor sobre su vida. Por eso dice que porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Oiga, hemos señalado algunos pecados específicos, pero no son los únicos que pueden traer sobre nosotros la mano castigadora de Dios. Cualquier pecado que no confesemos ni abandonemos puede traer sobre nosotros el castigo de Dios. Y es impresionante, hermano, como les he venido diciendo acerca en el libro de Amós. Dios había traído hambre, Dios había traído sequía, la langosta, y el pueblo no reaccionaba. El pueblo no reaccionaba. Y Dios llamando a que se volvieran, y el pueblo no reaccionaba. Metido en sus ondas religiosas, el pueblo no reaccionaba. Dios los estaba castigando y ellos no reaccionaban al castigo. Oiga, peligroso. Dios, por lo tanto, Dios quiere primeramente que nos juzguemos nosotros mismos. Y es lo que estoy tratando de decirle. Mire, a la gente le cae mal que la juzguen. Júzguese usted mismo, pues.
Eso debe ser un hábito en nosotros, en estarnos juzgando, el estar viéndonos en el espejo, nosotros mismos. Examinar nuestras vidas nosotros mismos. Eso es parte en si usted ya llegó, como también hablaba con otro hermano y le decía, es que Dios no ha terminado con nosotros. Dios ya terminó con usted. Conmigo no ha terminado. ¿Ya terminó con usted? Si no ha terminado con usted, entonces todavía le falta, todavía nos falta. Sigamos caminando. Y en este camino a la madurez, en este camino a la perfección, en este camino que nos lleva, una de las cosas que todo cristiano tiene que estar haciendo es examinarse a sí mismo, juzgarse a sí mismo, estarse evaluando por dónde voy. Ya avancé, no avancé, retrocedí, caminé. Eso es algo que usted tiene que estar haciendo en su vida, en este caminar cristiano. Hay quienes tienen años de estar en el mismo lugar y ni siquiera tienen ¿cuál sería la palabra? La actitud de decir, ya me quedé. Le cuento que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Si no ha terminado con usted, sigue caminando, sigues examinando. Deberíamos tener un inventario en nuestra vida. Ay, gracias Señor por la victoria que me has dado en estas áreas, pero esto todavía falta. Y bueno, ya vencimos en esto. Como hablaba con alguien y le decía, gloria a Dios, Dios te dio la victoria sobre el alcoholismo, ahora vamos por el cigarro. Que Dios te dé la victoria sobre el cigarro. Y después que te dé la victoria sobre el cigarro, que te dé la victoria sobre las malas palabras. Vamos, seguí avanzando, seguí avanzando. Por lo tanto, hermano, es importante que nos juzguemos. Cuando estamos haciendo algo que Dios no le agrada, Él nos habla primero por medio de nuestra conciencia. Al primero que tiene que hablarle es a usted. Si usted no hace caso, pues Dios le va a hablar a través de su palabra, a través de su espíritu. Si usted no hace caso, pues Dios va a enviar a alguien. Dios va a enviar a alguien. Dios le hablará a través de un sueño. Dios le va, no sé. Dios tiene diferentes medios. Pues si no, pues le va a mandar a alguien. Y era donde le decía, a mucha gente no se dan cuenta de la misericordia de Dios cuando Dios está enviando a alguien, hermano, a confrontar nuestra vida. En vez de brincar de alegría, madurón, mucha gente lo que hace es una resistencia, una oposición, hermano. Y les recuerdo que no estamos aquí para amar el pecado, no estamos aquí para amar más el pecado, estamos aquí para amar más al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando venga esta situación es de abandonar, hermano, de abandonar cualquier cosa que de una u otra manera Dios, hermano, esté confrontando en nuestra vida. Allá en 1 Corintios 11:31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Hablando de parte de Dios. Y lo recalco, esa falta de autoexamen, de autoevaluación. Hoy vivimos en una cultura, le repito. Por eso es que usted va a escuchar mucho la expresión, no te metas, es mi vida. Y por lo regular en las cosas malas están haciendo. No hay un autoexamen, una autoevaluación. Si no nos juzgamos nosotros mismos, pues si usted no se quiere hacer el autoexamen y decir, estoy mal en esto, Señor, y buscar las soluciones de Dios para nuestras vidas, entonces, hermano, Dios tiene que juzgarnos. Mire, dice el 32, mas siendo juzgados, somos castigados. Oiga, por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Aquí quiero hacer una precaución, por favor. No debemos pensar que todas las enfermedades, toda enfermedad o muchas cosas es un castigo de Dios.
Muchas veces las enfermedades son el resultado de causas naturales o de nuestros mismos descuidos. Quiero hacerle una pregunta. COVID-19, así es, ¿verdad? COVID-19. COVID-19. ¿Será un castigo de Dios? Como estoy en la iglesia, ¿será un castigo correctivo para la iglesia? Ahí los que están oyendo, ahí haga su comentario en el Facebook. Si usted cree que sí o que no, es un castigo correctivo para la iglesia. Yo estoy convencido que sí. Ahora, no muchos, mire, con tantos comentarios que se oyen, de una u otra manera se está desvirtuando, hermano, que hay un castigo correctivo de Dios detrás de todo esto. Por lo tanto, hermano, ¿cómo nos corrige Dios? Fíjese que ahí en Corintios, fíjese que dice en el verso 30, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros y muchos duermen. En el contexto, acá el castigo consistió en enfermedad, en debilidad y en muerte. Oiga, acá, por el contexto, Dios estaba operando ahí. Voy a repetirle, por favor. Y aquí el castigo se manifiesta en enfermedad, debilidad y, repito, en muerte. A esto se conoce, amado hermano, como el pecado de muerte. Acá es un buen ejemplo para el pecado de muerte. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de esto. Pero puede ser que Dios nos envíe enfermedad o permitir que tengamos alguna situación difícil. Puede permitir que suframos pérdidas financieras o incluso de un ser amado. Oiga, ¿qué está haciendo Dios? Corrigiéndonos atrás. Dios tiene muchas maneras de tratar a sus hijos. No podemos decir cómo nos castigará, no lo podemos decir, pero podemos estar seguros de que hará cuando sea todo lo sea necesario. Oiga, dice allá en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. He escuchado a algunos por ahí hablando de que acá la disciplina es una enseñanza pedagógica. En el contexto, no. Por supuesto hay una enseñanza pedagógica, pero acá está hablando de una disciplina que trae dolor, trae lágrima, que nos va a doler. Acá el maestro es el dolor. Aquí el dolor va a traer. Por eso, como le dije al inicio, hay detrás del dolor hay cosas. Y por favor, atrás del castigo Dios no hay destrucción, sino lo que busca es madurez. Es que alcancemos, que avancemos hacia adelante. Por favor, se lo recalco. El propósito de Dios para disciplinarnos, también dice que Dios tiene su propósito al castigar a sus hijos. Por ejemplo, por lo menos hay 3 cosas acá en Hebreos. La primera dice, Dios nos castiga para que podamos aprender a obedecer. Oiga bien, a obedecer se aprende. Y por lo tanto, amado hermano, tenemos que aprender y el castigo es necesario. Porque cuando pecamos somos desobedientes a Dios. Entonces Dios nos tiene que enseñar a obedecerlo a Él. Uno de los medios que va a usar, amado, es el castigo. Nuestro Padre Celestial nos conoce mejor que lo que nosotros mismos nos conocemos. Sabe que no somos obedientes por naturaleza. Somos como niños que no obedecen a su padre a menos que lo miren con un cincho y un leño en la mano. Así como le decimos, aquí está tu tata, mira, aquí está tu nana, mira. Y hablamos los grandes, ¿va usted? Ay, aquí está tu tata, mira, con los niños. La verdad, igual somos nosotros. Igual Dios nos dice a nosotros, aquí está tu tata, mira. Aquí está tu nana, Ahí es donde vamos a aprender, amado hermano. Oiga bien, hay atrás sabiduría detrás de todo esto.
Dios sabe que solo mediante la corrección, solo mediante la corrección aprendemos a obedecerle. David dijo, oiga lo que dijo David en el Salmo 119, 67 y versículo 71. Dijo, antes que fuere yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me fue haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Miren, hermano. Y en 2 Corintios 16 dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Eso lo dijo Pablo a la iglesia de Corintio. Yo estoy presto para castigar toda desobediencia hasta que vuestra obediencia sea. Amado, una de las cosas que intento con todo esto es que no le voy a decir que es un sabor dulce, no. Pero gloria a Dios a los que Dios está castigando. Y espero en Dios que tú estés entendiendo, hermano, lo que Dios está intentando hacer en medio de todo esto. Aún después de que nos ha castigado, es posible que sigamos siendo desobedientes y rebeldes. Podemos resistir, hermano, el castigo de Dios. Nos podemos obstinar como le pasó a Saúl. Con esto tenga mucho cuidado. Con obstinarse, aferrarse al pecado, tenga mucho cuidado. Porque, hermano, ahí es donde aparece el pecado de muerte. A Saúl le aplicaron, hermano, el pecado de muerte por obstinarse, hermano, en el pecado. Y esto pues de una otra manera, por supuesto, es trágico, hermano. Indica que no hemos aprendido a obedecer a Dios y que no estamos dispuestos a obedecerle. Dios tiene que incrementar, Dios tiene que hacer. Sin embargo, Él tiene que continuar llamándonos a la atención hasta que aprendamos a someternos a Él. Aquí era como le decía anteriormente, Dios no está interesado. Dios está más interesado en nuestra santidad que en nuestra felicidad. Hay mucha gente que piensa que Dios lo rescató para ser feliz. Dios te rescató para restaurar la imagen de su Hijo en ti y en mí. El propósito de Dios es restaurar la imagen que se perdió, para que así podamos glorificar el nombre de Dios. Y esa transformación duele, sí duele, pero necesaria. Oiga bien, es sumamente importante que aprendamos, por lo tanto, a aceptar la disciplina de Dios con la actitud correcta. Aquí hay otro gran clavo. Mucha gente no tiene la actitud correcta ante la disciplina de Dios. Y por lo tanto se trunca el propósito. Mire lo que dice Hebreos 12:9. Nos tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Y ahora mire el énfasis. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Aprovecho, con esa paternidad moderna, que muchos los que abandonaron fue la disciplina, el correctivo doloroso, contrarresta. Pero oiga, tuvimos en nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Y qué dice? Y los venerábamos. ¡Guau! Esto como que no encaja con esta nueva generación, usted. Porque hoy se disciplinan y la verdad, la mayoría de hijos no veneran a sus padres por la disciplina. Al contrario, allá en Estados Unidos los demandan. Aquí en Estados Unidos, aquí en Guatemala, dice, me voy de la casa. Y ahí van muchos tatas diciendo, ay no, mi amorcito, no te vayas, perdóname por haberte pegado un par de leñazos. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Oye, esto como que está patas arriba, hermano. Los padres por un lado y no digamos los hijos por otro. Pero mire qué es lo que dice acá. Que mire el énfasis. Los veneraban. Y dice que la palabra veneración es sentir y demostrar gran amor y respeto
en este aspecto, hacia el que me corrige, me disciplina. En este caso, mis padres. Hoy en la mañana hablaba con mi esposa de Ian, el hijo de Abby, y que andaban con su tío y con otros sus primitos, son niños, tendrán 4 años. Y uno quería ir al baño, entonces vino Ian y se fue a enseñarle dónde estaba el baño. Y se fueron los dos. Entonces llegó el tío y les dice, y también la hermana más grande de Ian, Zoe, y le dice: ¿y ustedes por qué se van solos al baño? Eso no está bien, ustedes llenos. Entonces, pero si no hicimos nada malo. Sí, pero ustedes no tienen que ir solos al baño. Y viene Zoe y le pega unas nalgadas a Ian. Le dice: esto no lo tiene que hacer. Y Ian le responde, 4 añitos: sí, hermanita, pégame más duro, porque así aprendo más. Y decía el tío: ¡ah! Es niño Dios hablándome a mí, decía él, ahí el tío. ¿Qué hijo agradece hoy? Hoy sería como una especie en extinción. Pero mira hasta dónde nos lleva. ¿Usted venera a Dios porque lo disciplina? Usted y yo veneramos a Dios porque lo disciplinamos. Usted y yo sentimos y demostramos gran amor y respeto a Dios porque nos disciplina, porque nos castiga. ¿Ve cómo no encaja? Mire, a mí me saca de onda oír a padres con una mentalidad muy humana hablando de su paternidad y no se parecen nada a Dios. He escuchado un montón de predicadores hablando de la paternidad, pero muy humana, de aquí para arriba. La paternidad tiene que entenderse de allá arriba para abajo. Dios no va a ser padre igual que yo. Yo tengo que ser padre igual que Él. Yo lo imito a Él, Él no me va a imitar a mí. ¿Venera usted? ¿Veneramos usted y yo a Dios por su castigo? Sentimos y demostramos gran amor y respeto. Cuando a mí me ha tocado confrontar a alguien, muchas veces lo que me he ganado es un desprecio. Lo que me he ganado es que se van de la iglesia. Lo que quiero recordarles que yo sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tengo un trabajo que hacer con usted, tengo un trabajo que hacer con mis hijos. Yo no estoy, mire, con todo el respeto, yo no estoy para agradarle a usted. Yo estoy aquí solo como un instrumento de edificación y de perfección. Conozco cuál es mi responsabilidad como ministro. Y por eso es que mis mayores, ¿cuál es la palabra? Mis mayores victorias, no sé cómo decirle, mis mayores alegrías, puedo usar esa palabra, es ver a alguien crecer espiritualmente. Ver a alguien que va creciendo, va avanzando, va creciendo, va siendo transformado, va cambiando su manera de pensar y se parece a la manera de pensar de Cristo. Esas son los mayores gustos, deleites que tengo en el ministerio, ver crecer a alguien. Y por el otro lado, los mayores disgustos es ver a alguien que no quiere caminar, no quiere avanzar, no ha entendido el propósito de Dios para su vida. Y que cuando viene la confrontación, se terminan yendo a la iglesia. Si a usted no le gusta la confrontación, no se acerque a casa de oración para todos los pueblos. Si usted no quiere crecer, no se acerque a casa de oración para todos los pueblos. Hay tantas iglesias light del día de hoy. Ahí se puede ir a meter a esas iglesias grandes donde no saben ni dónde hay. Se están yendo a meter el montón, porque de una u otra manera y no saben ni siquiera que existe. Pero ahí están. Es terrible. Y dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O aprendemos a estar de acuerdo con Dios rápidamente y decirle: Señor, tus juicios son verdaderos y justos. Estoy dispuesto a estar sujeto a ti. El siguiente aspecto que vemos acá es que Dios nos castiga a fin de que podamos ser
participantes de su santidad. Dios no nos disciplina porque está enojado y desea castigarnos. Todos los tratos de Dios con nosotros son para nuestro bien. Él está educando a sus hijos. Él está educándonos a nosotros. Dios nos está educando. El propósito de Dios al disciplinarnos es para que podamos ser partícipes de su santidad. Y aquellos, dice, nuestros padres terrenales en 12:10 de Hebreos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios infunde su santidad en nosotros a través de su disciplina. Cuando Él me corrige, yo debo decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme con esto? Cada corrección debe causar en nosotros un conocimiento mayor de sus caminos y hacernos más semejantes a Él. Y por último, Dios nos castiga a fin de que podamos dar honor a su nombre. Oiga bien, por medio del castigo, Dios y su disciplina, David llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Oiga bien, conforme al corazón de Dios. ¿Cómo se llega ahí? Uno de los medios es a través de la disciplina. Para terminar, quiero decirles que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando Dios castiga, y aquí quiero solamente terminar con esto, sacar un principio, es cuando Dios castiga, yo puedo caminar, el castigo me puede provocar miedo si no entiendo, y puedo caminar por miedo. Hace 4 meses, marzo, ¿cuánto llevamos? Mediados de marzo, cuando comenzó la extensión del COVID, Dios corrigió. Pero veo que la mayoría de evangélicos y una buena cantidad de gente de nuestra iglesia reaccionó en miedo, no en fe. Si se ha dado cuenta, hemos estado tratando de recalcar que tenemos que caminar por fe. Y aquí quiero añadir, y el amor de Dios. Dice que la fe obra por el amor. Pero hace 4 meses, hermano, a muchos los movió. Y me puede dar cuenta porque lo que se les decía ahí, hermano, venían, perseveraban con sus cuestionarios, perseveraban en la oración y conectados y todo el rollo. Pero han venido pasando los meses. Y como que la cosa ha ido bajando, y que muchos de una u otra manera están regresando a la misma actitud del pasado, ya hace 4 o 5 meses. Eso me está dando a entender de que solo estás caminando porque Dios tiene el garrote en las manos, y tiene el garrote en la mano y te está provocando miedo. Y que es el miedo el que te está moviendo. Si entiendes el castigo de Dios atrás, en esta noche quiero decirte yo, quita el miedo, porque no es el miedo, es el amor. Tienes que entender que es el amor de Dios atrás de este correctivo. Y por eso dice Pablo, ¿qué me separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Ni el COVID, ni la muerte, ni la vida. No el miedo. Ya incluso ahorita pues por lo que me he dado cuenta, la curva ya se va empezando a aplanar. Ya pasó el peligro. Desaparece el peligro, desaparece el miedo. No.
Les recuerdo, Dios nos está trayendo a estar con Él por amor, no por miedo. Que este correctivo, que este castigo que Dios está trayendo, disciplinario sobre su iglesia, amado hermano, podamos venerarlo y agradecerle. Y de que esto, hermano, al salir de esto, salgamos más santos, salgamos más parecidos a Él. Si esto no obra santidad, si esto no obra una restauración más perseverante en la comunión con Dios, amado, allá a la vuelta de la esquina viene otra cosa. Y recuerda que de lo que Dios está intentando en medio de todo esto, amado hermano, es hacernos crecer, parecernos más a Él. Si tú no entiendes esto, te vas a perder de los medios que Dios te está buscando hacer en medio de todo esto. Si tú estás en una enfermedad que no es el COVID o es cualquier otra enfermedad, tienes que preguntarte, tienes que examinarte. Y en esta noche yo quiero, hermano, el llamado es a que nos examinemos nosotros mismos. Cualquier situación que estés pasando, ¿es un correctivo de Dios para tu vida, para mi vida? Examínate. Examínate. Fíjese, hermano, que es curioso. Pero cuando nos sentimos enfermos físicamente, pagamos para que nos examinen. Invertimos grandes cantidades de dinero en exámenes para ver lo que hay de malo en este cuerpo. Hay gente que va a hacer grandes colas a un hospital solo para que le examinen el cuerpo. Y le encuentran el problema. Y cuando le encuentran el problema, rápido, doctor, ¿y cómo soluciono esto? Y entonces aquí está esta medicina, sale corriendo a tomarse la medicina porque quiere curarse. ¿Por qué el hombre desprecia tanto el examinar su propia alma? ¿Por qué no tenemos la misma actitud hacia nuestra alma, hacia nuestra vida, hacia el desarrollo de nuestra vida? ¿Por qué nos cuesta ver tanto lo malo que hay en nosotros y llamarlo por su nombre? Eso es lo que Dios quiere. Que nos desnudemos delante de Él y nos presentemos tal como Él es y que reconozcamos. Y si es necesario, que nos arrepintamos. Quiero pedirle que ahí donde esté incline su rostro, que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, queremos tirar al bote de basura esa vida religiosa. Y queremos, Padre de la gloria, Señor, abrir la brecha para ir más allá de ese concepto de que solamente tú eres un Dios misericordioso y perdonador. Señor, queremos avanzar más para allá. Y queremos añadir, Padre de la gloria, que eres un Padre que también castiga. Que eres un Padre que no cierra los ojos. Que eres un Padre que muchos de nuestros pecados, Señor, van a tener castigo. Pero es un castigo correctivo, Padre de la gloria, que lo que buscas, Señor amado, es llevarnos, Padre bendito, a perseverar en esa santidad, Señor. Oro por aquellos, Padre de la gloria, que, Señor, han estado despreciando, Padre bendito, esa confrontación a su vida y han estado despreciando ese autoexamen
que han estado, Dios de la gloria, Señor, ignorando voluntariamente, Padre bendito, esas áreas, Señor, donde, Dios de la gloria, no han querido dar las llaves de ese cuarto donde tú quieres entrar, Padre amado, y empezar a corregir, a limpiar. Oro por aquellos, Señor, que hace años, Dios de la gloria, que dejaron de avanzar porque dejaron de autoexaminarse. Oro por aquellos, Padre de la gloria, que se han, Señor, habituado tanto a las cosas malas que hoy las miran tan normales. En el nombre poderoso de Cristo. Oro por aquellos, Señor, que piensan que los amas tantos, de que cierran los ojos a lo malo que hacen. Y que, Padre amado, en este momento, en medio de esa vicisitud que les está provocando dolor, Padre de la gloria, no logran ver tu disciplina, tu castigo correctivo, Señor. Yo te pido, Padre, que abras los ojos de cada uno, Padre amado, para que podamos verte detrás del dolor, detrás de esa enfermedad, podamos ver tu propósito detrás de esa enfermedad, detrás de esa vicisitud, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Padre, trae esa sabiduría para que, Dios de la gloria, nos podamos alejar, podamos huir de toda tentación, Señor. Y que, Padre, no danos el poder para no dejarnos controlar por los deseos de la carne. Que podamos aprender de los errores de a otros, Padre de la gloria, para que en el nombre de Jesús, con sabiduría, Señor, podamos seguir avanzando, Señor, hacia la madurez, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Bendigo a tu iglesia, Señor. Pero sobre todo, Padre de la gloria, bendigo esa iglesia, Señor, que sigue caminando. Esa iglesia, Padre amado, que ha entendido que tú no has terminado con nosotros. Y que, Dios de la gloria, en medio de esas vicisitudes, tú sigues operando, Señor, en nuestra vida esa santidad, Padre, para la que fuimos criados. En el nombre poderoso de Cristo te doy gracias. En esta noche, Señor, hay alguien allá oyéndome, Padre bendito, que tú lo has convencido por tu espíritu de pecado, Señor. Y que en esta noche, Padre de la gloria, Señor, está ahí convencido de pecado. Tú que me estás oyendo y estás en este momento compungido, convencido, que el Espíritu de Dios te ha convencido de pecado. Ahí, en el nombre poderoso de Cristo, Señor, yo te pido, Padre, que operes perdón de pecados, Señor, en el nombre poderoso de Cristo, Padre, y que, Señor, tú te sientes como el Señor y Salvador de su vida, y en el nombre de Jesús, Padre, operes perdón y operes nuevo nacimiento sobre su vida, Padre. En el nombre poderoso de Cristo te lo pido en esta noche, para que tu nombre sea engrandecido y sea exaltado en el nombre poderoso de Cristo. Te doy gracias, Padre. Y su iglesia dice amén. Gloria a Jesús. Bendigo sus vidas, hermanos. Quiero agradecerles, usar un tiempo para agradecerles a todos los hermanos que estuvieron, hermano, ofrendando y que siguen ofrendando para poder ayudar a otros. Quiero decirles que logramos juntar un promedio como de unas 25 bolsas, ¿no?, en este mes, y que gracias a Dios pues ya las logramos repartir, hermano, a las familias pues más necesitadas. Queremos seguirles animando, hermano, a que sigamos dando, hermano, sigamos bendiciendo la obra del Señor, bendiciendo a los hermanos, porque repito, todo lo que nosotros sembremos, pues de una u otra manera Dios no se queda con nada y lo vamos a cosechar. Quiero animarle a que nos tengamos, por favor, hermano, persevere, sigamos uniéndonos en oración todos los días, hermano, hasta que pues las cosas cambien. Mientras tanto, por favor, yo le animo en el nombre de Jesús a que usted se conecte todos los días de 7 a 8 de la noche a orar y a interceder juntos, hermano, por las demás situaciones. Gracias a Dios, hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna pérdida de la familia de Dios, hermano, acá en la iglesia. Algunos familiares o algo por el estilo, pero del conglomerado de la iglesia, gracias a Dios, hemos tenido contacto, pero Dios se los está sacando a todos hasta el día de hoy, gracias a Dios. Y les animo que hay algunos hermanos que están pasando por esta situación, que usted se una a orar por ellos, hermano.
Es ponerse en los zapatos de ellos para estar orando, intercediendo juntamente por nuestra familia. Así que le animo, por favor, los que han dejado por un lado sus cuestionarios, le animo, hermano, en el nombre poderoso de Cristo. Agarre la onda, póngase las pilas, por favor. Ya deje de, acuérdese, nos encerraron para perseverar en comunión. Póngase las pilas, apague la tele, deje de estar viendo novelas y póngase las pilas, hermano, en el nombre poderoso de Cristo. Ya hay muchos que ya no pueden ponerse al día. Mañana métase, ya no deje atrás, métase al día, hermano, y por favor comience, pero vuelva a comenzar. Póngase las pilas. Levántese de los muertos, levántese de los que están durmiendo. Se lo exhorto en el nombre poderoso de Cristo. Bendiciones, hermano. Le recuerdo también de que el domingo a las 10 de la mañana, ahora es los niños, por favor, hermano, agarre a sus niños, siéntelos y póngales el teléfono enfrente, conéctese para que sus hijos también sean edificados con la palabra del Señor. Dios me los bendiga, la paz del Señor con cada uno de ustedes, hermano. Les extrañamos, les amamos y pronto estaremos reunidos. En el nombre de Jesús, feliz noche.